En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre técnicas de impresión, concretamente técnicas de grabado y de estampación. Hace algún tiempo publiqué otro vídeo específico sobre tintas de estampación, sobre todo para aquellos que os gustan el scrapbook y tenéis un montón de sellos y tintas de almohadilla, pues os podéis ir a ese vídeo que tenéis un montón de información sobre cómo utilizarlas. Existen 4 tipos diferentes de grabado y estampación. Vamos a verlos uno a uno. El primero de ellos sería el grabado en relieve. ¿En qué consiste el grabado en relieve? Bueno, pues como su nombre indica, consiste en una matriz que hemos carbado previamente, como veis, y se quedaría en la parte de arriba la imagen que nosotros después vamos a entintar con ayuda de un rodillo y luego pondríamos nuestro papel encima, pasaríamos por un tórculo que ejercería presión del papel sobre nuestra matriz, de tal modo que la imagen se transferiría de una manera muy homogénea. Como técnicas propias de grabado en relieve tenemos la silografía, que sería la más antigua. La matriz es de madera, pero tenía un problema, y es que al ser de madera no era muy resistente y no te permitía hacer muchas reproducciones. Para ello se inventó el linograbado, que tiene una superficie que es mucho más económica de hacer y es más duradera, con lo cual te permite hacer un mayor número de reproducciones. En segundo lugar tenemos el grabado en hueco. En el grabado en hueco partimos de una matriz, que puede ser una matriz de metal o puede ser una matriz de plástico, en la cual vamos a dibujar nuestro dibujo con una punta seca, que sería esto de aquí que veis, que tiene la punta de metal afilada, y con esto haríamos el trazado de nuestro dibujo. Al entintar esa plancha, la tinta se quedaría dentro de esos surcos, limpiaríamos la superficie con una tarlatana, que es como una especie de telilla, que luego os enseñaré, o con un papel de periódico arrugado, también nos puede servir para limpiar solo lo que es a nivel de superficie, y por tanto la tinta se quedaría solamente en la parte de los surcos. Le pondríamos el papel encima, lo pasaríamos por nuestro tórculo, por nuestra prensa, y la imagen quedaría transferida al papel. Dentro del grabado en hueco podemos encontrar varias técnicas. La más sencilla de todas es la punta seca. La punta seca partimos de una matriz, que normalmente suele ser una matriz de metal o de algún tipo de plástico, que directamente trazamos con nuestra punta seca, hacemos nuestro dibujo y hacemos esa serie de surcos y de tramas para sacar un poquito de volumen. Esto es dibujo puro y duro. Además, también dentro del grabado en hueco podemos encontrar lo que se llama el agua tinta y el agua fuerte. Estas técnicas son un poquito más complejas porque ya estamos interviniendo sobre planchas concretas de metal, como pueden ser zinc o cobre, mediante ácidos. Entonces hacemos una serie de máscaras para que el ácido pues muerda, como se suele decir, ¿no? Estas planchas en algunas zonas y en otras no. Lo que nos va a hacer, al hacer este proceso en varios pasos, nos va a permitir alcanzar diferentes tonalidades de sombreado. Que por cierto, os recomiendo que echéis un vistazo a la extensísima obra que tiene Goya de aguatintas y aguafuertes, porque son una verdadera maravilla. En un tercer lugar tendríamos las de tipo planográfico. Aquí entrarían todo lo que es técnicas litográficas. La litografía surgió en el siglo XVIII y es un poquito más compleja porque parte del principio de la repulsión entre el agua y el aceite. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, pues imaginad que tuviéramos una roca con la superficie lisa en la que nosotros, cuando aplicamos el agua, pues se queda húmeda, ¿vale? Pero imaginad que esa roca, esa superficie, la tratáramos justo en las zonas donde queremos que esté el dibujo con ciertos ácidos. Entonces se quedaría mordida esas partes de la roca. Entonces cuando pasáramos el agua, cuando humedeciéramos la roca, el agua solo se quedaría en la zona que no está tratada, que no está mordida por los ácidos, mientras que la que está mordida por los ácidos, cuando con esa misma roca mojada pasáramos el rodillo con tinta, al ser una tinta específica litográfica con base al óleo, se quedaría adherida solo en esa parte en la que está mordida, mientras que en la que no está mordida, que está humedecida por el agua, de alguna manera repelería, ¿no?, ese agua, con lo cual pues tendríamos ahí la imagen solamente la tinta adherida a la zona en la que hemos mordido previamente con los ácidos. Y en un cuarto lugar tendríamos las técnicas serigráficas. Las técnicas serigráficas es probable que os suenen si en algún momento habéis tenido la necesidad de hacer algún diseño para camiseta o para una tote bag y a lo mejor pues os habéis planteado hacerlo pues a partir de esta técnica serigráfica. ¿Cómo funciona? Bueno, pues esta técnica funciona con una especie como de tela, de malla,
que es parecido a los stencil. Veis que no está agujereado del todo, ¿vale? Tiene como una pequeña tramita. Bueno, pues este sería pues una malla para serigrafía. Entonces colocaríamos nuestra trama sobre la superficie que queremos serigrafiar, aplicaríamos en la zona nuestra tinta, en el bordecito de nuestra malla, y luego con una rasqueta ¡bum!, bajaríamos y depositaríamos de esa manera la tinta sobre la superficie. Retiraríamos y ya tendríamos nuestra imagen serigrafiada. Es muy parecida a una técnica de estarcido, pero como ya os digo, no es exactamente jugando con huecos recortados, sino que tiene como una leve mallita, que lo que hace es que quede mucho mejor la aplicación de la tinta. ¿Qué herramientas vais a necesitar básicas para trabajar linograbado? Linograbado o una silografía. Bueno, pues en un primer lugar necesitáis la matriz. Esta sería una matriz de linograbado, un linóleo, que podéis trabajar igual que he trabajado esta imagen de aquí. Utilizaríamos estas gubias, que además estas gubias en concreto de esta marca, y bueno, las podéis encontrar en otras marcas, vienen en esta cajita y vienen con un montón de puntas diferentes. Mirad, que os voy a enseñar. ¿Vale? Esta es como más para cortar líneas rectas. Aquí tenéis, por ejemplo, para que sea más cerrado el ángulo a la hora de para detalles, por ejemplo, de linograbado. Esta que es un poquito más redondita. No sé si la podéis ver ahí más o menos. Y luego pues en ángulo un poquito más entre ángulo y circulito, la verdad. Y luego pues para cambiar una de otra y que no os cortéis, pues está este palito, ¿vale? Que podéis cambiar una con otra, las podéis intercambiar y son bastante cómodas, la verdad. Como ejemplo de grabado en relieve, os enseño que a partir de esta imagen, ¿vale? Pues puede transferir de diferentes maneras este gato que la verdad que me quedó un poco gato diabólico del infierno, quedó un poco raro. Pero bueno, para que veáis que se pueden hacer muchas cosas. Materiales que necesitáis para poder hacer una punta seca. Pues básico es tener una matriz. Puede ser una matriz de metal, puede ser una matriz de plástico o de metraquilato, o puede ser una matriz que yo os voy a enseñar a hacer la casera reciclando un Tetra Pak, que puede ser de cualquier cartón de leche o cualquier cartón de zumo. Esta matriz la vamos a intervenir con una punta seca, que yo tengo esta de aquí, que por ejemplo para planchas de metal pues viene muy bien, ya que también la punta es de metal. Pero, por ejemplo, para estas superficies que son más blanditas, incluso hasta con un palillo, pues vale. Luego también vamos a utilizar lo que se llama tarlatana, que en su defecto podéis utilizar un papel de periódico, pero bueno, yo tengo esta de aquí para que veáis un poco que es así como un poco durita, ¿veis? Que si la arrugo se queda un poco ahí la forma. Y esto lo que nos va a ayudar es que una vez que utilicemos la tinta y la echemos sobre nuestra matriz, vamos a retirar el exceso que quede en la superficie para que la tinta se quede solamente en los surcos que hayamos dibujado. Recomendable que tengáis un tórculo, si no tenéis un tórculo, obviamente, porque es muy complicado que tengamos un tórculo en casa. Las que sois escalaperas o los que sois escaperos vais a poder utilizar pues una Bichot, una Sisil, que al final es que es una prensa. O sea que ahí metéis aquí la imagen con las indicaciones de cada una de las máquinas y os va a servir perfectamente. Como ejemplo de grabado en hueco, ¿vale? Este sería la matriz. La matriz está el dibujo hecho con la punta seca que os enseñaba antes. Aplicaría la tinta y se limpiaría la superficie con una tarlatana para que la tinta se quede solo en los huecos, en los surcos. Y aunque hacer una litografía requiere de unos materiales específicos, afortunadamente gracias a la artista Emilion, no sé si lo he dicho bien, abajo en la cajita de descripción os pondré más datos de su taller. Gracias a ella pues conocemos una técnica un poquito más casera de cómo hacer una litografía. Una litografía casera hecha con Coca-Cola, con aceite, con cera y con papel de aluminio.